Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amada Iglesia Jesús te llama de La Calera. Amigos, hermanos, qué bueno es volver a vernos una vez más para alabar al Señor, para exaltar su nombre, para levantar un altar de adoración ahí en su hogar. Recuerde que mientras la pandemia impida que nosotros podamos congregarnos en nuestros templos, vamos a seguir nosotros enviando el culto por 4 medios digitales, que son por los cuales nosotros interactuamos con la iglesia. El primero es el canal de YouTube Jesús te llama La Calera, al cual necesitamos que usted se suscriba y le dé clic a la campanita para poder entonces enviarnos notificaciones. También tenemos Facebook, Iglesia Jesús te llama La Calera. Instagram, Jesús te llama La Calera, y Spotify, Palabras de Vida. 4 medios digitales por los cuales la Iglesia Jesús te llama La Calera interactúa con cada uno de sus miembros. Hoy es un día especial. Hoy es un día que el Señor hizo para que lo alabemos, para que lo exaltemos, para que adoremos su santo y poderoso nombre. Hoy es el día en que la familia de Jesús te llama La Calera y la Iglesia de Cristo se reúne en su casa para levantar ese altar de adoración debido a que nuestro corazón está gozoso, está alegre, ha sido bendecido por todas las misericordias que Dios ha tenido durante toda esta semana. Nos ha cubierto, hemos estado bajo sus alas y hemos estado en el hueco de su mano de tal manera que la peste destructora no nos ha tocado y por eso estamos agradecidos. Por eso nuestro corazón está gozoso. Nuestra mesa ha tenido alimentos para compartir en familias. Hemos estado reunidos juntos en familia. Nos hemos cuidado, hemos estado dialogando. Es decir, la mano del Señor ha estado sobre nosotros. Su rostro ha brillado sobre nosotros, ha resplandecido. Por eso nuestra iglesia y cada miembro está alegre. Tiene júbilo y agradecimiento en su corazón y Hoy nos reunimos para demostrar ese amor que tenemos para con Jesús, ese amor que tenemos para con el Rey de Reyes, ese agradecimiento que tiene nuestro corazón para entonces escuchar su poderosa palabra, alabarlo con júbilo y adorarlo también. Lo llevo a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. Recuerde usted que el Señor nos ha hecho libres. Libertad hoy es una palabra que se usa mucho y a veces se la mal usa, porque se confunde libertad con libertinaje. Pero el Señor, por medio del sacrificio en la cruz, nos ha hecho libres. Por eso hoy vamos a declarar, mediante una preciosa alabanza, que somos libres. Soy libre, libre soy, dice esta alabanza. Y quiero llevarlo a la palabra de Dios para que usted vea, según la palabra de Dios, qué es lo que a usted los hace libres o qué es lo que nos hizo libres. Juan 8, 31 al 32 dice la siguiente. El Señor se está dirigiendo a aquellos judíos que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y le dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros permanecemos realmente en su palabra, obedecemos la palabra, la guardamos, entonces seremos verdaderamente discípulos del Señor y conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es aquella realidad vista con los ojos de Dios. Yo sé que vivimos momentos en donde todo el mundo dice tener la verdad. Hoy hay verdad para todos los gustos y para todos los tamaños. Pero la absoluta verdad es la palabra de Dios. Por eso Jesús nos dice hoy, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres soy. ¿Qué tal si usted me acompaña a alabar con júbilo esta preciosa alabanza? A la cuenta de 3, libre soy. 1, 2 y 3. Libre soy.
libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos son libres? Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy. Todo el que sea libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre ¿cuántos son libres? Haga así, diga las cadenas. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy. ¿Cuántos libres son? Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Somos libres, somos libres. Qué bueno es alabar al Señor con júbilo. Qué bueno es haber cantado que somos libres, que las cadenas han sido rotas. Porque como dice el versículo del que leímos al inicio, la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad, conoceremos el punto de vista de Dios y esa verdad nos hará libres. Libre soy. Hemos cantado con júbilo, con alegría, con gozo en nuestro corazón, de tal manera que podemos declarar con júbilo que hemos sido liberados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Libre soy.
usted lo ha declarado con júbilo, entonces ahora su corazón está dispuesto a escuchar la verdad de Dios. Usted ha venido entonces a escuchar la verdad, ese rema que es ese mensaje directo del corazón de Dios a su corazón. Necesitamos que esté atento, porque el rema de Dios lo puede perder y entonces su palabra se va a ir y no va a ser carne en su corazón. Lo importante es que ahora que hemos alabado con júbilo, estemos sentados toda la familia de tal manera que recibamos la poderosa palabra de Dios. Usted ha venido a escuchar al Señor, usted ha venido a escuchar su verdad, usted ha venido a escuchar ahora sí el rema que Dios tiene para usted. ¿Cuántos de nosotros, mire lo que le voy a decir, cuántos de nosotros a veces hemos tenido problemas o aflicciones en este mundo? Yo creo que todos. Pero mire esta frase célebre, esta frase dicha no sé por quién, pero alguien lo pensó y lo escribió diciendo lo siguiente: el primer paso para resolver un problema es reconocer que tienes un problema. Definitivamente, el primer paso hacia la solución de cualquier problema es darnos cuenta de que existe un problema. Pero muchas veces nuestro corazón altivo, nuestro orgullo o nuestra autosuficiencia impide que nosotros podamos ver que tenemos un problema, que tenemos una adicción, que tenemos un carácter inadecuado, que tenemos quizás una forma muy atrevida de tratar a alguien. Y eso es un problema para relacionarnos entre nosotros. El mundo tiene un problema grande y el mundo ha tenido un problema grande desde el jardín del Edén. Queda claro entonces que mientras nosotros no reconozcamos que hay un problema en nuestra vida, jamás podremos resolverlo. Si el problema de la humanidad, escuchen lo que le voy a decir, si el problema de la humanidad sería la falta de dinero o fuese la falta de dinero, ¿sabe qué hubiera hecho Dios? Dios hubiera enviado al mejor economista del universo para que termine con la pobreza. Si el problema del mundo, si el problema de la humanidad fuera la tristeza, la depresión, entonces Dios hubiera enviado al mejor comediante del universo para que siempre estemos riendo. Pero el problema de la humanidad no es ni la falta de dinero, no es la pobreza, tampoco es la depresión ni la tristeza. El problema de la humanidad es el pecado. Porque el problema de la humanidad es el pecado, es que Dios envió a Jesús a morir en esa horrible cruz para pagar el precio justo de todos nuestros pecados. El primer paso para resolver un problema es darnos cuenta que existe un problema. Usted y yo éramos pecadores hasta antes de conocer a Cristo. Usted y yo éramos viles pecadores y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Jesús atravesó nuestro camino y nos rendimos a Él y entregamos nuestra vida y corazón a Él, reconociéndolo como Señor y como Salvador. Entonces, reconociendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos ahora ser liberados del pecado y de la muerte eterna. El pecado de la humanidad es lo que causa el distanciamiento entre Dios y sus hijos. La palabra de Dios hoy desea entonces abrir nuestro entendimiento a la única forma de resolver el problema del pecado en la vida de cada uno de nosotros. Dios aborrece el pecado debido a todo el mal que le provoca a sus hijos. Gracias al pecado, el mundo fue maldito y como consecuencia vino toda la degradación moral para el mundo entero y para la humanidad. Recuerde usted, el Señor trabaja durante 6 días creando todo el universo. Crea los mares, crea la tierra, crea los cielos, crea la vegetación, crea los animales marinos. Coloca todo lo bello que es ese primer mundo. Y cuando ya está creado eso, al 6º día entonces crea al hombre y lo coloca en esa su obra para que él pueda sojuzgarla. El perfecto medio ambiente, el medio ambiente más perfecto era el mundo en que vivíamos. El Padre más perfecto es el Padre Celestial y el ser humano más perfecto era Adán y Eva. Tenían una relación perfecta padre e hijo.
conversaban todos los días y se relacionaban siempre. Por eso el ser humano fue creado, para que pueda relacionarse con Dios, para que Dios demuestre su amor para con su creación. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis usted puede leer lo que causa la desobediencia del hombre, la desobediencia de la humanidad. Declara entonces ahí que el pecado es lo que hace que venga toda la debacle del mundo y del ser humano con él. En ese momento dice que la palabra de Dios relata el momento en que Eva comienza a conversar con Satanás, el diablo, que estaba metido en una serpiente. Y dice que el Señor le había dicho a Adán que de todo árbol del huerto podía comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no podía comer, porque si de ese árbol comía definitivamente iba a morir. Y entonces la serpiente, Satanás el diablo, astutamente comienza a conversar con Eva y le dice la primera mentira. Así que Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer. Y Eva comete el primer error. Comienza a dialogar con Satanás. Comienza a dialogar con el pecado. Comienza a dialogar y darle explicaciones. Hermanos, amigos, Satanás tiene miles de años de experiencia engañando al ser humano. No podemos conversar con él. Él es astuto y hábil para engañar. Y así comienza entonces la debacle con la desobediencia del hombre. Satanás le dice, así que Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer. Y Eva le dice, no, eso no ha dicho Dios. Dios ha dicho que de todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si comemos de ese árbol, moriremos. Y Satanás ahora no solamente lo tilda de malo a Dios, sino que lo tilda ahora de mentiroso a Dios. Y le dice, no es cierto. Lo que sucede es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol, serás como Dios. Y Eva cae en la tentación. Y Eva dice, wow, a mí me gustaría ser como Dios. A mí me gustaría conocer el bien y el mal. Pero Dios no quería que todo el ser humano sepa porque no tenía la sabiduría necesaria para manejar este conocimiento. Entonces se da cuenta Eva que el árbol era bonito, atractivo a sus ojos. Y come desobedeciendo entonces a Dios. Y en ese momento muere espiritualmente. Y por supuesto, el mentiroso Satanás desafortunadamente toma el control de todo el mundo entero. Desde ese momento el pecado entró a la humanidad. Satanás es un mentiroso. Satanás nos dice lo que creemos que nos hace falta. Nos resalta eso para que usted caiga en la tentación de decir, wow, me hace falta esto. Quizás mi matrimonio no es lo mejor, pero parece que la vecina está mejor. Este trabajo tiene demasiado dinero, voy a tomar algo de ese dinero. Pero Satanás nunca te habla de las consecuencias que tienes cuando pecas. Porque si lo dijera, lo más seguro es que no lo harías. Satanás es un experto mentiroso. Tengamos cuidado con eso. Pero hoy nuestra palabra, la palabra de Dios, va a hablarnos acerca del problema de la humanidad. El problema de la humanidad nació en el jardín del Edén, en la desobediencia del hombre, en el primer pecado, el pecado universal que entonces arrastra a toda la humanidad con él. Por eso toda la humanidad nace muerta espiritualmente, pero Dios ya tenía pensada la solución. Amén. Todo problema tiene solución, pero el primer paso que tenemos que dar es el reconocer que tenemos un problema. Para que usted sea limpio del pecado, tiene que reconocer que yo soy un pecador, que tengo maldad en mi corazón, que mientras Cristo no entre en mi vida, entonces yo seguiré siendo un pecador. No puedo ir al cielo, moriré eternamente. Por eso hoy el Señor nos quiere decir que la solución al pecado sí es posible, porque Jesús ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Abra su Biblia. Lo invito a que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, y leeremos del versículo 7 al versículo 11. Porque ahí
es donde vamos a ver la obra maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús para que entonces pueda habitar en nuestro corazón y nos guíe a toda verdad. El Espíritu Santo es el consolador que envió Jesús cuando Él partió al cielo. Abra su Biblia, capítulo 16 de Juan, versículo número 7 al versículo número 11, dice lo siguiente. Leo en el nombre del Señor. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Jesús estaba hablando a sus discípulos. Ya sabían que Él iba a morir en la cruz y que se iba a ir. A ellos, por supuesto, no les gusta lo que está diciendo Jesús. Pero Jesús tiene que explicarle esto. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, que es el precioso Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Inclina su rostro por un momento. Padre Celestial, Señor, hemos leído tu poderosa palabra. Hemos leído, Señor, aquella palabra que nos fortalece en los momentos de debilidad. Hemos leído aquella palabra que nos sostiene en los momentos de angustia y de dolor. Hemos leído aquella palabra que nos levanta cuando estamos caídos. Hemos leído aquella verdad absoluta que nos hace libres, como lo hemos declarado el día de hoy. Hemos leído aquella verdad, Señor, aquella palabra que tú dejaste para que nosotros podamos vivir vidas santas y apartadas para ti. Hemos leído aquella palabra que es tu verdad. Y por eso hoy, Señor, te ruego que tú envíes al precioso Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento y la sabiduría necesaria para poder entonces entender la profundidad de tu palabra. Porque confesamos que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren lo que está pasando, mi hermano. El enemigo ha hecho pecar al mundo. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso y Eterno, ya tiene un plan para poder vencer y poder pagar el pecado. Jesucristo está a punto de morir en la cruz y conversa con sus discípulos y les explica que es necesario que Él se vaya, que es necesario que Él vaya al Padre y siga intercediendo por nosotros en el Padre, que vaya Él a preparar morada donde nosotros vayamos a vivir eternamente. Y eso trata de convencer el Señor Jesús a sus discípulos, y entonces dice Él que la única manera, como usted puede estar de acuerdo conmigo, como dijimos al inicio, la única manera en que un problema puede ser resuelto, o el primer paso para poder resolver realmente un problema, es que nosotros estemos de acuerdo y estemos conscientes de que existe un problema. Y como hemos dicho, el problema de la humanidad no es la pobreza, no es la depresión o la tristeza. El problema es el pecado que nació ahí en el jardín del Edén. Cuando la humanidad entera, encabezada por Adán y Eva, pecaron, y de ahí para adelante todos nacimos como pecadores. Cuando reconocemos que tenemos un problema, entonces caminamos hacia la solución del problema. Y hoy queremos entonces que usted y yo estar conscientes de que nacimos como pecadores, pero no podemos morir como pecadores porque Jesús ha pagado el precio del pecado. El principal obstáculo para evitar resolver problemas es que a veces nos enceguecemos nosotros mismos y no queremos reconocer el problema. Por eso es que Albert Einstein, una de tantas palabras célebres que él hizo, hay una frase que dice que es una locura pensar que las cosas van a cambiar haciendo lo mismo. Es un loco el que piensa que las cosas cambian sin hacer nada. Si queremos cambio en nuestra vida, tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que rodearnos de personas diferentes. Tiene que estar en mi corazón una persona diferente. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, entonces no puedo ser diferente y sigo siendo igual, el mismo, y cayendo y tropezando y haciéndome daño y haciendo daño a los que están a mi alrededor. Pero cuando entonces quiero cambiar y me doy cuenta que hay pecado en mi corazón, entonces comienzo a abrir el entendimiento para cambiar esa triste realidad del mundo entero. El mundo está sumido en sus delitos y pecados.
El mundo está muerto en sus delitos y pecados según la palabra de Dios, pero Dios ha demostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En este versículo 7, Jesús declara a sus discípulos una verdad importantísima, que era conveniente que Él regresara al Padre. Es conveniente que Él regrese al Padre, al menos por dos puntos, al menos por dos circunstancias. Primero, porque el propósito de Jesús había sido ya cumplido. Jesús vino al mundo para servir y para morir por los pecados del mundo entero. Así lo dijo el mismo Jesús. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. El propósito de Jesús, uno de los propósitos por lo cual vino Jesús a morir en la cruz, ya había sido cumplido. Jesús había pagado por el pecado del mundo entero. Y todo aquel que lo reconociera como a Jesús como Señor y Salvador, entonces obtendría todos los beneficios de la cruz, todos los beneficios del sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Entonces el propósito de Jesús, uno de ellos ya había sido cumplido. Por eso Él decía: mire chicos, mire muchachos, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo venga enviaré al Consolador. Porque cuando yo venga iré al Padre y seguiré intercediendo por ustedes. Porque cuando yo venga iré a formar morada eterna donde ustedes y yo vamos a vivir eternamente, por la eternidad, por siempre. El propósito de su venida había sido cumplido. Y la segunda causa por la cual nos conviene es que mientras el Señor estaba aquí en este lugar, Él es un Dios omnipresente. Pero como tuvo que hacerse hombre, estaba limitado a un cuerpo físico, en donde no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, sino que tenía que estar solo en un lugar. Por eso ustedes recuerdan cuando Lázaro fallece y María y Marta se acercan al Señor cuando ven que viene al cuarto día recién regresa al Señor, porque estaba ocupado en Galilea haciendo otras cosas. Y cuando Él viene al cuarto día de haber muerto Lázaro, Marta y María le dicen: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Esa limitante tiene Jesús cuando está en un cuerpo humano. Esa limitante es la que tiene Jesús y la que impide que Él sea un verdadero omnipresente. Por esa razón conviene que el Señor regrese al Padre. Por eso le dice Jesús: mire muchachos, os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, entonces enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaría en todo lugar. Por ser Espíritu, Él podría estar en todo lugar. Él podría estar en cada uno de los corazones que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Él está hoy aquí conmigo. El Espíritu de Dios está aquí conmigo, está aquí con usted, está aquí con todos nosotros. Él está en esta reunión, porque Él es Espíritu. Por lo tanto, ese impedimento del cuerpo físico no lo tiene el Espíritu Santo. Conviene entonces que Jesús regrese al Padre, porque ya había cumplido su misión. Porque cuando Él regrese iba a rogar al Padre para que enviara al precioso Espíritu Santo. Y puede estar entonces en todo lugar, en todo momento y en todos nosotros. Nos conviene que Jesús regrese al Padre una vez que había hecho la obra. Por supuesto que nos conviene. Además, Él dice que el Espíritu de Dios vendría entonces a morar en nosotros y a estar con todos nosotros. Y Él tendría entonces una misión diferente, una misión importante. Y cuando venga el Espíritu Santo, desempeñaría varios ministerios. A la cuenta vamos a ver por lo menos 3 de ellos. El primero, convencernos de pecado. El Espíritu de Dios, ahí en el libro de Juan que acabamos de leer, capítulo 16, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: y cuando Él venga, cuando venga el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. El Espíritu de Dios entonces nos iba a convencer. El primer ministerio del Espíritu Santo es convencernos de pecado. La palabra griega para convencer es elekcho, y significa exponer con evidencia sólida y convincente nuestra equivocación. Es demostrar que estamos equivocados. Es reunir todas las pruebas necesarias para declarar que somos culpables. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquella tercera persona de la Trinidad que convence al mundo de pecado. Nos convence que somos pecadores.
La palabra griega para pecado es amartía, que significa fracaso, que significa falla, que significa culpa, que significa fallar al blanco, errar al blanco perfecto. Y el Señor dice, mira, el Espíritu Santo os convencerá de pecado porque ellos no creen en Jesús. El Espíritu Santo tiene la misión más importante de convencer al mundo no creyente, a cada incrédulo, de convencerles de un pecado particular, la incredulidad para con Jesús. Y esto hace que el mundo por su incredulidad esté condenado a vivir en el infierno. Por eso es que es importante que Jesús regrese al Padre. Porque el Espíritu de Dios venía entonces a convencer al mundo de la incredulidad de no creer en Jesús. Porque si mientras usted no cree en Jesús y no le abra la puerta a su corazón para que Él pueda morar ahí adentro junto con el Espíritu Santo, entonces usted no puede ser contado como salvo y usted sigue muerto en sus delitos y pecados. ¿Se da cuenta lo importante que significa el ministerio del precioso Espíritu Santo? De esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios nos convence. El Espíritu de Dios reúne las pruebas necesarias para que tu corazón y mi corazón estén conscientes de que somos pecadores. Por eso el único que nos puede convencer de pecado es el precioso Espíritu de Dios. Y mientras usted no reciba a Cristo en su corazón, está condenado a vivir en el infierno. Juan 3, 18 a 19 dice lo siguiente: el que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más en las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. Jesús vino como luz a este mundo para iluminar el pecado y que la gente esté consciente de ese pecado. Pero muchos prefirieron vivir en tinieblas. Muchos prefirieron vivir en esas obras de maldad y no lo quieren reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Ese convencimiento solamente lo puede hacer el precioso Espíritu de Dios, el precioso Espíritu Santo. Había una vez un médico de aproximadamente 40 años. Había sido expuesto a la palabra muchísimas veces. Conocía intelectualmente lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, un día jueves en la noche, existe un culto especial en la iglesia donde asiste en la ciudad de Nueva York. Y en ese momento, el pastor en ese jueves de avivamiento, en ese jueves de evangelismo, en ese culto evangélico, resulta que estaba hablando de la maldad que existe en el corazón de las personas cuando no reciben a Jesús en el corazón. Y esa palabra lo toca a esa persona. Y esa palabra porque él creía que era bueno, él creía que era justo, él creía que era recto. Él decía, pero yo soy médico y he ayudado a mucha gente. En mi corazón hay bondad. Yo soy bueno, no necesito un Salvador. Pero el Espíritu de Dios convenció en esa noche a esa persona de que mientras Cristo no esté en su corazón, la maldad seguía ahí. Cuando escuché esa frase, cuando escuché ese versículo que lo acabamos de leer, que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y juicio, cuando yo escuché eso dije, sí Señor, es verdad. En mi corazón hay maldad. Y ya sabía lo que seguía. Ya sabía que el pastor llamaría al altar para que entreguemos nuestra vida al Señor. Yo estaba deseoso de hacerlo. Ese fue el versículo que me convenció de mi maldad, de mi pecado. Y en ese momento comenzaron entonces a resolverse los problemas. El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio importantísimo porque es el único que nos puede convencer de nuestros pecados. Y ese día entregué mi vida al Señor. Y desde ese día camino junto al Señor tomado de la mano. Y desde ese día el Espíritu Santo mora en mi corazón y va guiándome. Y espero que usted también pueda hoy abrir el corazón al Señor. Y que el Espíritu Santo lo pueda convencer de ese pecado que tiene ahí en su corazón. Porque mientras Cristo no mora en su corazón, usted sigue siendo un muerto. Usted sigue siendo un maldito. Usted está muerto en sus delitos y pecados. Y el amor de Cristo no está en usted. Aunque usted crea que es bueno, es necesario estar convencido de que somos pecadores
Porque solamente cuando soy un pecador es cuando necesito un Señor y un Salvador que se llama Jesucristo. El Espíritu Santo entonces tiene el primer ministerio de convencernos de pecado, de convencernos de que somos culpables, de convencernos de que necesitamos a Jesús como Señor y Salvador. Después dice que Él nos convencerá de justicia. Y la palabra griega para justicia es diakiosuné. Y significa equidad, significa bien, significa justificación, significa rectitud. Se refiere a lo que Dios considera recto, es decir, lo que está aprobado por sus ojos. Porque su ida al Padre, la resurrección, demuestra que Jesús pagó el precio justo por todos los pecados del mundo. Por eso es que Juan el Bautista, cuando a lo lejos ve que Jesús viene a bautizarse, él a lo lejos lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo reconoce inmediatamente. Él sabe que Jesús es el único que puede pagar el justo precio de la ira de Dios para con el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, nos convence también de justicia, y por lo tanto sabemos que el único que puede pagar, que puede darnos esa justicia es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando usted rechaza a Jesús, lo que está rechazando es el único camino por donde el Padre quiere que usted transite hacia Él. Por eso Jesús ahí en el libro de Juan 14:6 declara que yo soy el camino. O sea, Él es el camino y esa es la única verdad y es la única vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Cuando usted rechaza a Jesús, porque el Espíritu de Dios no lo logra convencer de pecado, usted está rechazando al único camino para llegar al cielo. Usted está rechazando el único camino que Dios ha dejado para que usted vaya a Él. Usted está dejando de lado a Jesús y por lo tanto sigue muerto en sus delitos y pecados. Pero yo ruego hoy que usted esté consciente, que el Espíritu de Dios pueda convencerlo de ese delito que tiene, de ese pecado que tiene. Lo pueda convencer de la justicia que solamente la puede traer Jesús. Porque Él lo va a cubrir con su justicia. Porque su justicia y mi justicia son trapos de inmundicia al lado de la justicia del Señor. Aunque usted crea que es justo, su justicia al lado de la de Dios solamente son trapos de inmundicia, dice su palabra. El Espíritu de Dios entonces nos convence de pecado. El Espíritu de Dios nos convence de justicia. Y también el Espíritu de Dios nos convence de juicio. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La palabra griega para juicio es crisis, con K. Es una palabra usada en el ámbito judicial que significa condena, sentencia, juicio. Es decir, el príncipe de este mundo, Satanás, por el delito que cometió en el jardín del Edén, ya ha sido condenado. Él está condenado. Lo que sucede es que todavía esa condena no se hace efectiva, pero ya él ha sido condenado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Esa es la condena. La condena es que él estará por la eternidad en el lago de fuego, en el infierno. ¿Por qué seguir a alguien que va a perder? ¿Por qué seguir a alguien que hace la maldad para con nosotros? ¿Por qué seguir a alguien que nos esclaviza, que nos encadena en vicios? ¿Por qué seguir a un perdedor? Cuando Jesús dice que Él quiere liberarnos, que Él quiere hacernos libres, que su verdad nos hará libres. ¿Por qué hacer eso? Tendría que ser un ciego para no querer ver esa realidad. Tendría que ser un ciego para no ver el amor del Señor. Porque el amor del Señor es demostrado, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, hermano, el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de pecado. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de justicia. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer del juicio eterno que está condenado Satanás. No sigas a un perdedor, sigue a un ganador. Sigue al campeón, sigue a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Había una vez un joven de mucho dinero. Le gustaba realizar fechorías y como tenía un buen abogado que lo podía pagar,
Siempre este abogado lo libraba de ser condenado y por supuesto quedaba libre sin pagar sus delitos. Así quedó libre varias veces y nunca pagó por su mal comportamiento. Un buen día, este gran abogado, debido a su fama por ganar juicios difíciles, fue ascendido a juez. Y este muchacho volvió a delinquir y le dijo al juez: usted me conoce, sabe que tengo mucho dinero. Ahora que usted es juez, será mucho más fácil librarme. Y el juez le contestó lo siguiente: cuando yo era tu abogado, mi misión era defenderte para que tú quedaras libre. Pero ahora que soy el juez, debo condenarte, pues sé que eres culpable. Eso va a pasar con Jesús. Jesús ha venido a este mundo en su primera venida no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él es nuestro abogado. Él es el que está intercediendo ahora al Padre por cada uno de nosotros. Pero cuando venga la segunda vez, Él vendrá como un juez justo y recto a condenar a todos aquellos que no han reconocido su nombre como el Señor y Salvador de sus vidas. Hoy tienes tiempo. Hoy tienes la oportunidad de que el precioso Espíritu de Dios te convenza de pecado. Jesús ha venido para pagar con su muerte en la cruz el pecado de todo el mundo. Tú puedes hoy ser declarado inocente si recibes en tu corazón a Cristo como Señor y Salvador. Mi oración es que tú puedas hoy recibir a Cristo como Señor y Salvador. Mi oración es que el Espíritu Santo hoy te pueda convencer de delito y de pecado, porque es la única manera en que tú puedes realmente ser libre y comenzar a solucionar el gran problema de la humanidad. El gran problema de la humanidad es el pecado. Y la única forma de pagar ese pecado y la única forma de destruir ese pecado es recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué seguir viviendo en ese pecado que tanto daño te hace a ti y hace a tu familia y a todos los que están a tu alrededor? Hoy es el momento de decirle: Señor, he sido convencido de pecado. El Espíritu Santo me ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Hoy te ruego que tú abras tu corazón al Salvador para que puedas hoy decirle: Señor, entra en mi vida. Si quieres que Jesús entre en tu vida, es sencillo. Decláralo con fe desde lo profundo de tu corazón diciendo esta preciosa oración. Repite después de mí: Señor, he sido impactado por tu palabra. El Espíritu Santo hoy me ha convencido de pecado, soy un pecador. Pero también me ha convencido de que tu amor envió a Jesús para que Él muera en la cruz por todos mis pecados. Reconozco que Jesús murió por todos mis pecados. Reconozco que tú lo resucitaste al tercer día y que hoy está sentado a la diestra tuya. Por eso me tomo de su mano. Hoy lo reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Me tomo de la mano de Él. Haz de mí, Señor, la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás tiene sobre mi vida. Gracias por adoptarme como tu hijo. Te recibo en mi corazón. Lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta preciosa oración, desde lo profundo de su corazón han ocurrido 3 cosas importantes. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si usted fallece, va a ir directo al cielo. Usted es miembro de una preciosa familia en Cristo. Usted hoy es de la iglesia de Cristo, es la novia de Cristo. Y tercero, el Espíritu Santo mora en su corazón y lo va a guiar a toda verdad. Permítale al Señor que guíe su vida. Desde hoy en adelante usted camine diferente. Camine para darle gloria, para darle honra y para darle honor a ese Dios todopoderoso y eterno que tanto nos ama. Amada iglesia, Jesús te llama de la calera. Que esta preciosa palabra pueda inspirar tu vida y pueda permitas al Espíritu Santo que siga guiando en tu vida. No te guíes por tu propia opinión. Guíate por la opinión del más sabio, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te bendigo. Que el rostro del Señor resplandezca sobre tu vida y sobre toda tu familia. Que esta semana sea una semana de éxito. Que esta semana el Espíritu Santo esté morando ahí en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en el corazón de tus hijos. Siga orando por ellos, siga bendiciéndolos, siga clamándola. Invita al Espíritu Santo. ¿Qué tal si me acompaña a entonar esta preciosa canción que alaba al Señor, declarando que la necesidad del mundo
es que el Espíritu Santo venga. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Estamos aquí desesperados por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria, Espíritu Santo, desciende en un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Acompáñeme a entonar esta preciosa alabanza. Ven, Espíritu Santo, ven. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espíritu Santo, estoy aquí, Lord. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
díselo. Con un corazón sediento, espera beber de ti, Señor, ven Señor.